tal amigos? Bienvenidos a este programa Enciende la Luz. En esta ocasión tenemos como invitado especial a un gran amigo de esta casa, Marcelo Larrea, periodista ecuatoriano y escritor, quien nos trae un tema de mucha trascendencia e importancia para todos nosotros, que es el daño ecológico que está sufriendo nuestro mar territorial. Les invitamos a que vean el video y esperamos sus comentarios, críticas y sugerencias. Y no olviden, quien enciende la luz es el valiente. Las consecuencias de una pesca depredadora son graves porque generan desequilibrios profundos. Por ejemplo, la pesca masiva de tiburones. Son millones y decenas de millones de tiburones que son pescados todos los años, en 2, 3, 4 incursiones, no solo de la flota china, sino también de otras flotas que atraviesan nuestros mares con este propósito. Eso significa la destrucción de una especie. Algunas de sus diversas especies están en extinción, inclusive la UICN ha calificado algunas como especies con graves riesgos de extinción. Implica la eliminación de una especie que juega un papel clave en los equilibrios ecológicos de los mares y en consecuencia en el incremento de los índices de morbilidad de las diversas especies marinas. Por lo tanto, las consecuencias son gravísimas, no solo por la extinción de estas especies, sino por la modificación del ecosistema marino. Sus consecuencias no han sido estudiadas, pero están ahí, ¿no? Y las está sufriendo las diversas especies marinas ecuatorianas. Estará generando réditos a quienes son corresponsables de que no existe un control adecuado y riguroso, ¿no? Las tecnologías actuales, además, implican que se puede recurrir a los radares, se puede recurrir a los recursos satelitales, y en consecuencia puede haber un control y una observación permanente de las 200 millas de mar continental y de las 200 millas del mar de Galápagos. Y la Marina debería tener un centro de observación que le permita saber exactamente todo lo que pasa en nuestras aguas territoriales e intervenir adecuadamente en el momento oportuno cuando nuestros derechos son lesionados, pero nada de eso ocurre. En lugar de que se fortalezca la Marina, de que en función de los intereses de la nación, lo que tenemos es que la Marina incluso apoyó la aprobación de la CONVEMAR. A grupos de marinos o las autoridades de la Marina aprobaron la aprobación de la CONVEMAR, renunciando a la historia heroica de la Marina ecuatoriana, a su victoria en la Guerra del Atún y a la soberanía sobre más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso es un acto de traición a la patria. Y así lo denunciamos en el debate en la Asamblea Nacional, al que tuve que acudir como invitado a una comisión general. El mar del Ecuador, el mar continental y el mar de Galápagos constituyen el mar más rico del planeta, fundamentalmente porque es el mar del centro del mundo, es el mar del paralelo cero. Y esto implica la convergencia de la corriente de Humboldt, conocida como la corriente fría que sube desde el sur hacia el paralelo cero, y la corriente del Niño, que igualmente sube desde el norte hacia el paralelo cero. Las dos convergen además con la corriente de Cromwell, que es la corriente que tiene la mayor cantidad de alimentación para la formación y el desarrollo de las especies marinas. Eso hace de los mares del Ecuador unos mares ecológicamente extraordinarios, con una diversidad genética única en el planeta, con la mayor diversidad de especies y la mayor cantidad de especies del planeta. Eso hace, obviamente, el mar territorial ecuatoriano realmente la mayor de las riquezas actuales de nuestro país. Fundamentalmente, los peligros que ha sufrido la riqueza ictiológica ecuatoriana vienen de mucho tiempo atrás. Esto ocasionó en la década del 60 la Guerra del Atún. Empezó con la detención de buques
en el gobierno del presidente Carlos Julio Arosemena, incluso la suspensión de un crédito de Estados Unidos en la época, presionando al gobierno de Arosemena para que libere esos buques. Eso significó que el presidente Carlos Julio Arosemena ratificó la soberanía de la nación, rechazó ese crédito, aproximadamente de $40 millones, una cifra importante para nuestro país en esa época, y significó además posiblemente una de las causas que provocaron el golpe de Estado del 11 de julio de 1963. Posteriormente, el gobierno del presidente Clemente Yerovi Indaburo ratificó la soberanía ecuatoriana sobre las 200 millas de mar, y en el gobierno de Velasco Ibarra, en el año 69-71, el Ecuador llevó adelante lo que en la historia del mundo se conoce como la Guerra del Atún. Entonces se detuvieron 154 buques pesqueros en las aguas territoriales ecuatorianas. Algunas de estas detenciones implicaron enfrentamientos bélicos. Es el capítulo más heroico que ha jugado la Armada en defensa de la soberanía de la nación en el último siglo, y implicó una victoria política y diplomática y jurídica del Ecuador sobre Estados Unidos. Ecuador ganó la Guerra del Atún a la primera potencia militar del mundo. Estados Unidos tuvo que pagar las indemnizaciones de rigor para poder liberar a los buques pesqueros detenidos. En consecuencia, nuestros mares han estado permanentemente expuestos a las incursiones de diversas flotas pesqueras. Pero este grave problema se ha intensificado a partir del año 2012, cuando el gobierno del presidente Correa, dando las espaldas a la historia de defensa de la soberanía territorial marítima ecuatoriana sobre 200 millas de mar continental e insular, decidió adherirse a la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, que exclusivamente reconoce 12 millas de mar territorial. En el marco de la CONVEMAR, incrementar al menos 100.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima en el lado de la cordillera Carnegie y otros 100.000 kilómetros cuadrados en el sector de las cordilleras de Colón y Cocos. Este proyecto es uno de los más importantes de la historia del Ecuador. Escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, que se registren estas palabras para el futuro, para la historia. El futuro del país está en el mar. Debemos tomar conciencia de que si nosotros tenemos 250.000 en números redondos, kilómetros cuadrados de extensión territorial continental, tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial. Es la mayor extensión del territorio de nuestra nación. Que esto nos obliga a proteger las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son un laboratorio de la vida, y la destrucción de las Islas Galápagos tendrá consecuencias para nuestro país de carácter ecológico, de carácter económico. Tenemos el deber de protegerlos, de proteger las Islas Galápagos. No pueden ser una base militar, no pueden ser un portaaviones, eso carece completamente de sentido. Por eso en el año 1947, el gobierno del presidente Velasco Ibarra expulsó a la base militar norteamericana de la isla de Baltra y de Salinas, defendiendo el derecho del Ecuador a ser un país de paz. No podemos transformarles a las Galápagos en un centro de operaciones militares de ninguna naturaleza. Eso amenaza sus equilibrios ecológicos fundamentales. Las Islas Galápagos se ubican a unos 1.000 kilómetros del continente. Toda la polémica gira en torno al aeropuerto San Cristóbal, donde, según el Ministerio, operarán los aviones estadounidenses. La indignación surge de unas declaraciones del gobierno. Oswald Jarrín, ministro de Defensa, llamó a la región portaaviones natural y aseguró que su militarización ayudará en la lucha conjunta contra el narcotráfico. La CONVEMAR implica la reducción de nuestro mar territorial de 200 millas a 12 millas. Eso, en términos cuantitativos, implica la reducción de nuestro territorio marítimo de más en una dimensión aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados. Esa es la grave lesión. Y en consecuencia, además, que
la declaración de zona económica exclusiva entre las 12 millas de mar territorial y las 200 millas, 188 millas de zona económica exclusiva que declara la CONVEMAR, no está bajo la soberanía ecuatoriana, está bajo la soberanía de la CONVEMAR. El principio de soberanía implica que es el poder sobre, el supra, viene de dos raíces latinas la palabra soberanía, que es supra y anus. Las dos raíces tienen que ver con la superioridad sobre algo específico. En este caso, la superioridad absoluta de la República del Ecuador sobre sus aguas territoriales es disminuida y subordinada a las decisiones que adopte la CONVEMAR sobre las condiciones en las que se puede explotar la zona económica exclusiva. Bueno, el tema de las aletas de tiburón es un tema muy doloroso para el Ecuador. El gobierno del presidente Correa en el año 2007 legalizó la pesca incidental de tiburones y en consecuencia legalizó la pesca de tiburones. Hicimos un decreto donde se prohíbe la pesca deliberada del tiburón, se ponen adecuados controles, se tiene que registrar la embarcación, la pesca, etcétera, pero se permite ahora sí la comercialización de las aletas. La mayoría de las 350 especies que existen en el mundo son inofensivas y los estamos llevando a la extinción si continuamos las labores de pesca masiva y depredadora de los recursos marinos. Los salvajes pescadores atacarán al indefenso primer tiburón. Sus gritos vienen de las profundidades de la historia del hombre y hacen pensar cuál de los dos es el verdadero animal. Se escuchan voces que dicen, esta es una hembra, ábranle el vientre. Y así salen de su interior todavía vivos los tiburoncitos que agonizarán sin razón en la cubierta del barco. A este hermoso tiburón martillo aún vivo le cortan la aleta, que es lo único que les interesa a los japoneses. El resto será devuelto al mar para que se pudra. Estas son las aletas de tiburón secándose al sol, el preciado tesoro que determina la brutal explotación de esta especie marina. Un biólogo que viajaba a bordo de los barcos para lograr su control dice que en los 3 viajes que él ha realizado han capturado 785 hembras preñadas, y si se considera que esta especie tiene de 30 a 40 crías, quiere decir que se han sacrificado inútilmente en solo esos 3 viajes 23.550 individuos. Esa es la consecuencia de la legalización de la pesca incidental. Cualquier pesquero puede decir incidentalmente pesqué un tiburón, lo cual significó la liberación de la pesca de tiburones en nuestras aguas territoriales. Y las consecuencias son gravísimas, ¿no? Hay reportajes realizados hace una década o hace muchos años en los cuales se revela que esta decisión de legalizar la pesca incidental de tiburones ha implicado una destrucción sistemática de las especies de tiburones de nuestras aguas, ¿no? Muchos de ellos, los estilos que se han utilizado son la mutilación de las aletas y botan los cuerpos al mar, lo cual genera graves problemas para los mares y para las distintas especies. Y obviamente hay la pesca de los tiburones porque también la carne de tiburón es apetecida y los cartílagos del tiburón son utilizados en la medicina y son una fuente extraordinaria de riqueza, ¿no? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, el costo de 1 millón de toneladas al pescador artesanal, ¿no? El costo es de 3.300 millones de dólares. Y presumimos que en las aguas territoriales ecuatorianas se están pescando estas flotas pesqueras extranjeras
varios millones de toneladas de peces en las distintas incursiones que hacen en el año. De manera que hay una lesión gravísima a los equilibrios ecológicos de Galápagos, a los equilibrios ecológicos de nuestro mar territorial continental. Hay una lesión gravísima a la sobrevivencia de las especies y amenazas de extinción de las especies en curso, y hay una lesión gravísima a la economía de la nación. Ecuador está siendo perjudicado en miles y miles de millones de dólares por las operaciones ilegales de pesca en nuestro mar histórico. Darwin y Wolf albergan la biomasa de tiburones más grande del planeta. El valor turístico de un tiburón en Galápagos a lo largo de su vida es de más de 5 millones de dólares. Si se pesca, solo produce 200. Fundamentalmente la batalla por el rescate de nuestra soberanía territorial marítima sobre las 200 millas de mar es una lucha por la vida.